Acéptenme ahí por favor la grabación y vamos a comenzar con la guía número 3 de la materia de universo natural. Les recuerdo que estamos utilizando un material del profe Luis Enrique Moreno Santillán. Aquí veo que ya están viendo ustedes mi presentación y nos vamos a ir directamente a la guía. Vamos a ver si alcanzamos a responder la guía 3 y la guía 4. Si de repente me escuchan, me avisan, ¿sale? ¿Perdón? Sí, profe. Ok, gracias. Está bien. Muy bien, ahí están viendo ya mi presentación. Vámonos directamente a la pregunta número 1. Muy bien, se me fue hasta la respuesta, pero a la número 1 dice, marca con P los enunciados en referencia a una mezcla pura y con M a los que hagan referencia a una mezcla, ¿sí? Las materias o la materia se separan en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras pueden ser con esta... La sustancia pura pueden ser los elementos o los compuestos, ¿sí? Y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Entonces, la respuesta correcta en esta pregunta, más que aparezca, ahí está. El aire que respiramos es una mezcla. Un refresco embotellado es una mezcla. El agua con la cual se acaba de regar el jardín es una mezcla. Y el diamante es una sustancia pura. Es carbón. Vamos a la número 2. Dice, ¿qué médico en 1667 dio a conocer una receta para producir ratones a partir del trigo fermentado, colocando ropa sucia, sudada, qué asco, y depositada en un frasco durante 21 días? ¿A quién se le ocurrió esta grandísima idea? Al señor Johann de Van Belmont. Una receta. ¿Mande? No estaba leyendo la pregunta, está raro, una receta para producir ratones. Como que quien anda buscando la producción de ratones, ¿no? Dices, ¿mande? Yo quisiera producir carnes, yo quisiera producir otra cosa, pero ratones, dicen, no juegos. Pero bueno. Si fueron capaces de crear la bomba atómica, que no creen ratones. Pues sí. ¿Cómo se les llama a las reacciones químicas donde se libera energía? Energéticas, mesotérmicas, exotérmicas, endotérmicas. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Exotérmica? Exotérmicas, correcto, porque la endotérmica es hacia adentro, absorbe energía. En las que hay una serie de explosión, un tipo de explosión se llama endotérmica. La número 4 dice, ¿cómo se les llama a los bioelementos que los organismos necesitan tener para vivir, aunque sea en una cantidad muy pequeña? Pero tanto su exceso como su falta total pueden provocar la muerte. Del lado izquierdo tenemos la respuesta. ¿Sería la 3 entonces? Sería la 3. Oligoelementos. ¿Y cuáles son estos? El azufre, el calcio, el cloro, el fósforo, el magnesio, el potasio y el sol. Digamos que son los elementos que te dañan. Te ayudan para vivir, se llaman bioelementos porque los necesitas para vivir, pero tanto su ausencia total como el exceso de ellos nos hacen daño. Entonces, si tenemos de más, nos enferman. Si tenemos de menos, nos enferman.
¿Sale? Vamos a la siguiente. ¿Cómo se le llama aquella práctica usada y ratificada por la comunidad científica como válida al proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama, chicos? Díganme que aún están ahí, por favor, porque si me va el internet me muero. Ahí dice del lado derecho. Aquí ¿Se llama? Método científico. Correcto. Vamos a la siguiente. ¿A qué se le conoce como la afirmación de hechos científicos concernientes a fenómenos naturales? ¿Sería un experimento, una teoría, a la ciencia o una ley? A la ciencia. No, porque... No. Sería experimentos. Lo que dices sí o sí sucede. Ajá, ok. Es la ley. La ley. Sí, porque es Vimos en estas clases la ley de la conservación de la masa, de la materia, ¿se acuerdan? Sí. El experimento presentado en el esquema pretende demostrar que en las condiciones de atmósfera formada por metano, amoníaco e hidrógeno, además de un aporte de energía, se puede llegar a formar moléculas orgánicas. ¿Quién o quienes desarrollaron este experimento originalmente? Solo les puedo decir que este experimento se llama el experimento de la gota de aceite de Miller. ¿Quién será el autor entonces? Stanley Miller. Así es. Y Arnold Harry. ¿Qué importancia presenta el ATP, adenosintrifosfato, para los organismos vivos? Es la molécula que se encarga de la excreción y respiración, participa en todas las funciones de producción de energía, delimita y protege las células actuando como barrera selectiva, participa en las diversas funciones reproductivas. Les voy a platicar algo. Yo hace un año más o menos andaba con el hígado graso. Lo que me analizaron era el ATP, el adenosintrifosfato. Entonces, ¿qué pasa cuando te enfermas del hígado? Tienes un cansancio extremo. Una cosa es cuando comes y te da el mal del puerco y de repente como que, me da el bajón, ¿no? Pero cuando es una pesadez intolerable, quiere decir que estás enfermo del hígado. Entonces, el ATP se encuentra en el hígado y lo que te merma es la energía. ¿Cuál de estas respuestas será la correcta? 2. La 2. ¿Por qué se hace graso el hígado, muchachos? Por frustraciones. ¿Cuál es el enlace en donde los cationes? Un cation es un átomo que perdió electrones. Esto quiere decir que se hace positivo, ¿sale? Los aniones son los átomos que ganan electrones y estos se vuelven negativos. Va. ¿Cuál es el enlace en el que los cationes comparten cargas sumergidas en un mar de electrones? No, es en el clónico. Es un enlace metálico. Entre más negativo, es más metálico, acuérdense, ¿va? Vamos a la siguiente. Dice, la número 10, relaciona las teorías sobre el origen de la vida con la respuesta que cada una hizo al respecto. Existen 3, bueno, al menos aquí vamos a ver 3. Creacionista, generación espontánea y panspermia. Ojo,
Yo creo que las dos primeras podemos deducir las cuales. Vamos a ver, dice, la vida solo puede provenir de otro ser vivo. La B dice, todo ser vivo proviene de materia inerte y puede surgir de manera repentina o espontánea. Tiene su origen en la religión, donde cada cultura tiene su forma de explicar lo sucedido. La vida provenía del espacio exterior en forma de esporas bacterianas. ¿Cuál será la creacionista? ¿La 1 cuál es? La creacionista. La 2 es la espontánea y yo diría que la 3 es la vida proviene del espacio exterior en forma de esporas bacterianas, ¿no? Ok, entonces la respuesta correcta es... La C. No. No está mal. A ver, de las 4 de abajo, ¿a quién le corresponde el 1? ¿A la A, a la B, a la C o a la D? No creacionista. La vida proviene del espacio exterior en forma de esporas. Del lado derecho hay una imagen donde hay un viejito y un muchacho. ¿Quién es el viejito y quién es el muchacho? Ok, la creacionista es la C, ¿no? Ajá. Y la 1 es la C, la 2 es la La 2 es la B y la 3 es la C. 3 es la D. Correcto. La creacionista habla de la creación, ¿sale? Muy bien. Y del lado derecho tenemos una foto de una pintura, si mal no recuerdo, es de Miguel Ángel, del pintor, que precisamente habla de la pintura de la creación. Donde Dios con su dedo crea a Adán. ¿Cuáles son las estructuras que se encuentran en las células procariotas? Las estructuras que se encuentran son la citoplasma, ribosomas y pared celular. Next. ¿Cuál es el enlace? Ojo, aquí nos habla de otro enlace. ¿Cuál es el enlace en que ocurre una transferencia de electrones de un átomo a otro? Cuando uno se vuelve positivo y el otro se vuelve negativo. Es el iónico. Exactamente. El iónico. Covalente es en el que comparten los electrones, ¿sale? Iónico es donde uno cede y el otro recibe electrones. Y el metálico es en que su mayoría son cargas negativas. La 13 dice, califica con B si es verdadero y con F si es falso los siguientes enunciados acerca de la biomolécula. La respuesta correcta es la A. La mayoría de las biomoléculas son compuestos orgánicos, es falso. Las propiedades químicas vienen determinadas por los grupos funcionales, eso es verdadero. Las biomoléculas inorgánicas se agrupan en glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, esto es falso. Los enlaces de biomoléculas son considerados como estables, los que permiten la formación de enlaces covalentes, eso es correcto. La siguiente dice, de acuerdo al diagrama, se puede explicar el fenómeno de condensación como el resultado del cambio de fase de una sustancia de qué estado a qué estado. ¿Qué es la condensación? De gaseoso a líquido. Correcto, de gaseoso a líquido. ¿Por qué, chicos? Cuando las nubes bajan, cuando donde están las nubes baja la temperatura, el vapor de agua que teníamos ahí se condensa. Quiere decir que va a bajar en formas de gota de agua o gotas de lluvia. ¿Cuál es el sistema que actúa como enlace entre los sistemas digestivo, respiratorio y excretor, así como en los procesos de homeostasis o autorregulación del organismo? Como brevario cultural, este sistema es el que lleva la sangre a todos lados. Circulatorio. Esta pregunta ya la habíamos respondido, creo que en la guía 1. Y nos pregunta, si se te pide argumentar que el bronce es una mezcla y no un compuesto, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto para dicha argumentación?
que es una aleación creada por el hombre, mezclando cobre y estaño y no tiene una fórmula química. En la geografía existen varios instrumentos que sirven para medir diferentes fenómenos naturales. Uno es el instrumento que mide los siguientes fenómenos atmosféricos. A ver, al menos uno sí se tienen que saber. ¿Saben con qué aparato se mide la precipitación de la lluvia? Es el aerómetro. No. No, es el barómetro. Ok. ¿Tampoco? No, perdón, el barómetro es el del viento. Sí. Es. De hecho, no, el barómetro es otra cosa también. ¿Sí? Hey, si nosotros en Mexicali no tenemos drenaje pluvial, ¿qué pasa? Se tapan en las calles. ¿Cuándo qué? Es el pluviómetro. Es el pluviómetro, el que mide la precipitación de la lluvia. Muy bien. Si la 1 es la E, ¿cuál es la 2? Pues entonces sería anemómetro. Anemómetro. La 3, que es la temperatura, se mide con él. Termógrafo o termómetro. La presión atmosférica con él. Barómetro. Barómetro. Y los terremotos, a ver, ese sí se lo saben. Sismógrafo. Con el sismógrafo. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es el inciso B de bueno. Vamos a la 18. Considerando que un patrón de historia de vida de una especie se establece como un conjunto de adaptaciones que están relacionadas con el programa reproductivo de un individuo, ¿cuáles características tienen relación con dicho patrón? La supervivencia. Los seres humanos, de esta noche mi marido y yo nos echamos una plática muy buena de eso. El ser humano busca adaptarse a los cambios, ¿sí? Cuando no existía el fuego, pues se comían a los animales crudos. Luego empezaron a encontrar el fuego, se dieron cuenta que podían cocinar la comida. El cuerpo físicamente empezó a adaptarse a la realidad. Una de las cosas que me explicaba una psicóloga era que tenemos dos glándulas, el timo y la glándula pituitaria, y estas nunca evolucionaron. O sea, se han encontrado fósiles de humanos de hace muchos años, de las épocas de las cavernas, y esas dos glándulas siguen exactamente igual. ¿Por qué? Porque ellas no evolucionaron como nuestras manos, nuestros pies, nuestras muelas, nuestra forma ósea, ¿vale? Al principio, pues obviamente no eran tan guapos como somos ahora. Entonces, los humanos el Homo sapiens era más feitos. Entonces, la respuesta correcta es la 3. La número 19. ¿Cuál es la excepción de las propiedades comunes de los bioelementos primarios? La excepción es que el carbono tiene 4 electrones en su periferia y puede formar enlaces covalentes estables con otros carbonos. La siguiente, ¿quién fue el primero en anunciar conceptos acerca de la teoría de la generación espontánea? La teoría de la generación espontánea dice que de la nada puede surgir la vida. ¿Quién lo hizo primero? Aristóteles. Correcto. Es el señor Aristóteles. ¿A qué ley de Kepler se le conoce también por la ley de los periodos? Porque establece la relación del periodo y la distancia del Sol en función de las potencias, cuadrado y cubo. Esta es la tercera ley de Kepler. Las leyes de Kepler describen el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, junto con la Luna.
Aquí vamos a hacer un análisis, a ver qué tan buenos somos para reaccionar. Dice que tenemos que relacionar las sustancias con sus funciones. Los hidratos de carbono, mejor conocidos como los terribles carbohidratos. Los lípidos son las grasas que el cuerpo acumula. De esas tenemos muchas, bueno, al menos yo sí. Vitaminas y proteínas. A ver, ¿cuál de estos es cada uno? ¿Para qué nos sirven los carbohidratos? Es la que te da energía, ¿no? Son los que te dan energía. Entonces, los hidratos de carbono proporcionan energía inmediata. La C. Es la D. La D. La D. Proporcionan energía inmediata para el funcionamiento del cuerpo. ¿Qué pasa cuando traes mucha hambre y comes puros carbohidratos? Te despiertas. Pero así como sube el golpe de azúcar, baja el golpe de desazúcar, te da para abajo el bajón. Bien feo. Los lípidos son las reservas de la grasa, ¿sí? Son las reservas que tiene el cuerpo. Entonces, dice, proporciona energía de reserva al organismo. Solo funcionan cuando necesitan funcionar. Como la grasa se aloja en diferentes partes y a las mujeres, sobre todo en las caderas y en la panza, los lípidos, las grasas, ahí están guardadas. Cuando hay un déficit calórico es cuando empiezan a quemarse esas grasas. Mientras dicen, yo soy reserva, yo quedo. Luego las vitaminas participan en la regulación de procesos vitales del cuerpo. Hay personas que no están bien alimentados y necesitan, como decía Soda Stereo, oye, te hacen falta vitaminas, ¿no? Y las proteínas, ¿alguna vez han ido al gimnasio? Sí. Son para ¿Qué se toma la gente para hacer músculo? Proteína. Proteína. Entonces, estas se encargan de formar la estructura del cuerpo. Y nuestra respuesta correcta es el inciso A. No saben, ustedes me van a contestar esta, ¿sale? Quien guste. Después de revisar el tema de ley de Kepler, decide realizar una serie de ejercicios para practicar. ¿Qué procedimiento realizarías para resolverlos? ¿Cuál harían? La 1 o la 4 son más o menos, pero... Yo digo que la 1 y la 3. La 1 o la 3. La 1, ¿sale? Porque se supone que ya los tienes corregidos, pues o ya tienes las respuestas correctas, nada más hay que volverlos a hacer y comparar respuestas. ¿Cuál es el nombre? Aquí nos pregunta el nombre, pero en realidad es como la abreviatura de los siguientes elementos: oro, carbono, plata y mercurio. ¿Cuáles son? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? A ver si me quita el mercurio. Es la 4, ¿no? AU es oro, C es carbono. AU es el oro, C es el carbono, AG es la plata y HG es el mercurio. El mercurio normalmente se utiliza en los termómetros porque es un material muy sensible, es como un metal líquido muy sensible al calor. Ok. ¿Cómo se le denomina a la energía liberada en forma de calor que puede ser obtenida de la naturaleza o del sol mediante una reacción exotérmica? Recuerden que exotérmica es que sale energía, como la combustión de un combustible por una reacción nuclear de fisión o de fusión. Pues la energía térmica. Correcto. Dice, las propiedades extensivas de la materia dependen de, acá del lado derecho dice, extensivas dependen de La masa y el volumen, ¿no? De la cantidad de materia. Esas son las propiedades extensivas, masa, peso y volumen, ¿sale? Y dependen de la cantidad de materia que tengo. La cantidad de materia presenta en la... no.
Yo diría que las cualidades físicas de la sustancia de la que se forma, ¿no? ¿Mande? Es masa, son sensibles. La materia tiene propiedades extensivas e intensivas, ¿verdad? Las extensivas, ¿cuáles son? La masa, el peso y el volumen. Y dependen, perdón, dependen de la cantidad de materia. Y dice, no permiten diferenciar sustancias. O sea, si yo tengo una sustancia y tiene un peso, puedo tener otra sustancia que tenga el mismo peso, pero eso no quiere decir que sea la misma. ¿Sí? Ajá, okay. Y, por ejemplo, las intensivas, si yo tengo una sustancia, esa sustancia tiene, por ejemplo, un punto de ebullición, que es cuando empieza a hervir. Pero si yo tengo otro punto de ebullición diferente, sí o sí va a ser otra sustancia, no puede ser la misma. Llegan al mismo tiempo, pues, o a la misma temperatura, no llegan a la ebullición. No sé si me expliqué, chicos. Sí. Entonces, la respuesta correcta es la 4. Sí. Relaciona las mezclas con el tipo, con el nombre de su tipo específico, homogénea, compuesto o heterogénea. La homogénea, ¿cuál pudiera ser? El agua y el aceite. No, acuérdate que heterogénea es donde se ven separados y no puedes mezclar el agua y el aceite. Ajá, no, es el gas, el agua. Es incoloro, sí, cierto. El agua, ¿sale? La homogénea que se ve parejita es el agua. El gas no se ve. Y le agregan el compuesto del olor, porque tampoco tiene, ¿no? ¿Sí? Incluso hay algunos gases que tienen colores diferentes o un espectro de color diferente. Luego un compuesto, ¿qué sería? El cloruro de sodio. Correcto, que ya dijimos que era la sal, ¿no? Ajá. Y por tanto la heterogénea ahora sí es el agua y aceite. Nuestra respuesta correcta es el inciso A. ¿Cuál es el nombre de CRBR? Aquí nada más una aclaración. Aquí les faltó escribirle un 3 aquí. ¿Sale? Normalmente las reacciones químicas se leen de derecha a izquierda. ¿Sale? Entonces, que tenga un 3 se llama bromuro de cromo. Tribromuro de cromo, correcto. Por ejemplo, nosotros escuchamos mucho el dióxido o dióxido de carbono. ¿Cómo se escribe eso? Eso se escribe así. Ay, perdone por los numerotes. Se llama dióxido, por eso es que tenemos di, es este 2. Ok, entonces sería, perdón, profe, sería el tribomuro de cromo. Así es. Con el 3. Así es. De igual les faltó un 3 pues en la fórmula, no sé por qué no viene. Pero se lee de derecha a izquierda, dibromuro de cromo. Este que yo les escribí se llama bióxido de carbono. ¿Sale? Otro bonus. ¿Qué haces si al estar platicando con otra persona comienza a defender de manera muy emotiva una postura alimentaria claramente dañina y contraria a lo que tú opinas? ¿Qué harías? Pues, y las clases anteriores dijeron, ay, profe, pues me doy la vuelta y me voy, ¿no? En realidad yo también haría la 1. Lo que nos dice aquí es que tendríamos que hacer la 2, pero yo difiero un poquito porque dice buscando convencerla de tu postura. A final de cuentas no convences a nadie que no cree en eso. Pues sí. ¿No? Pero bueno, esa es la que nos marca como correcta. Relaciona las funciones de la biomolécula. Los ácidos nucleicos hacen la síntesis de la proteína. Las proteínas son catalizadores que hacen como que potencialicen, ¿no? Eso es lo que hace el catalizador en el carro. Como que purifica, desecha lo que no sirve y lo que sí se queda. Y los lípidos ya dijimos que era la reserva de la energía. Por eso la respuesta correcta es el inciso A.
La 31 dice, clasifica los siguientes enunciados que describen a la ciencia como falsos o verdaderos. La primera que dice, la ciencia es una actividad que no se relaciona con la sociedad es falsa, porque acuérdense que el método científico tiene relación con el ser humano. La segunda es verdadera, el método científico es creativo, porque tú decides cómo hacer los experimentos. Sus teorías explican cómo funciona la naturaleza. Eso es correcto, eso es verdadero. Solo sirven los experimentos en donde la hipótesis resulta verdadera. Eso no es cierto, porque precisamente el método científico es para demostrar la verdad o la falsedad de la hipótesis. Y por último dice que la ciencia es un proceso que obtiene conocimientos que se corrigen a sí mismo, y eso es cierto. A continuación se presentan algunas de las aportaciones de Tycho Brahe, a excepción de una. ¿Cuál es? La que no es de él. Él no descubrió las leyes del movimiento de la luna. La número 33. ¿Cuáles son los metales y los no metales en la tabla periódica? En el dibujo que ustedes tienen en blanco y negro, vienen letras como A, C, B, ¿ok? Todos los B es un grupo, todas las C es otro grupo, todas las A es otro grupo. Comparándolo con la figura de la derecha, ¿cuál es la respuesta correcta? La A. No. No. A ver, ¿cuáles son los metales? La A son los... Y la B son todos los metales. No. En el dibujito de la derecha, todos los azules son los metales, ¿ok? Los no metales son todos los amarillitos. Sería la 1. No. No, es la 3. La C está como media borrosa, ¿sale? Ok, sí. Y del lado derecho ustedes tienen una imagen donde están medios borrosos, está verde. ¿Qué dice que son los verdes? No, es la 4. Los metales son la B y los no metales son la 4. Ajá. Los metales son la B, los no metales son la A, por tanto la respuesta correcta es la 4. Sí, los C son los melatoides. ¿Sí? Pues es que está todo borroso, no alcanzo a ver. Los que se ven todos borrosos son las C, y esos son los metaloides, son los metales de transición, o se les llama también como metaloides, metales de transición, y en cuestiones de conducción son semiconductores. ¿Ok? ¿Qué diferencia entre la célula vegetal y la célula animal? En la célula animal hay una parte que se llama núcleo, mientras que en la célula vegetal hay vacuolas, cloroplastos y pared celular. Hablando de compuestos químicos, dice aquí, son sustancias formadas por la unión de átomos de dos o más elementos químicos en una razón fija. Establece la relación entre los compuestos y sus nombres. La CH3CHO es el aldehído. CH3NH2 es amina, y la más larga que la habíamos visto que es el éter. Ajá, ¿Éter o el otro? Ay, aquí huele a puro pan con mantequilla, qué rico. Qué rico. Y la respuesta correcta es la B. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Relaciona el enunciado según corresponda. Esto es fácil porque o es compuesto o es elemento. El primero dice, es una sustancia que contiene átomos de una sola clase. No pueden ser divididos en sustancias más simples. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Es un elemento o es un compuesto? Es un elemento. Un elemento. Un elemento. Por lo tanto, el otro es un compuesto. Históricamente, la primera explicación propuesta acerca del origen de la vida es la que sostiene que el universo entero, el sistema solar y sus planetas, así como sus seres vivos, fueron creados por un todopoderoso en un acto sobrenatural. A esta corriente se le conoce como creacionismo. Creacionismo. ¿Sí? Y dijimos que procedía básicamente de la religión. Relaciona las propiedades periódicas con las características que las definan. Dice, electronegatividad, energía de ionización, radios atómicos.
Capacidad que tiene un átomo de dicho elemento para atraer hacia sí los electrones. Eso. Esa es la energía de... No. Sí, es la energía de negatividad, la energía. ¿Sale? La energía que tiene cuando un átomo gana un electrón. Es la 2D. La energía de ionización es la cantidad mínima de energía necesaria para eliminar a un electrón más débil ligado a un átomo, ¿sí? Para que lo suelte. Ahí es donde se ioniza, se polariza. Y los radios atómicos es el tamaño de un átomo, varía dependiendo del medio en el que se encuentra o de un átomo al que está unido. Entonces es 1A, 2D, 3C. Por tanto, la respuesta C. La C. Vamos a irnos a contestar la guía número 4, chicos. Ahí estaba abierta, creo. No, aquí está. Aprovechando que el internet está medio estable. Son 31 preguntas, así que rapidito nos las echamos. Quise omitir todos los videos porque como no sé qué tan estable o tan inestable está la red aquí, pues mejor no los vemos, ¿no? Está bien. No se preocupe, profe. Perdón. Salud. Ay, gracias. ¿Listo? ¿Ya tenemos la guía 4 en la mano? Ya. Sí. Ustedes me dicen cuando empezamos. Ya, profe. ¿Listo? Vámonos pues. Dice, el zinc, de alemán zinc, también escrito zinc, es un elemento químico esencial de número atómico 30 y símbolo ZN, situado en el grupo 12 de la tabla periódica de los elementos. ¿Cuántos gramos de zinc hay en 0.356 moles de zinc? Ahí está la respuesta. Profe, Esta no se mira. Esa es la La guía 4. ¿No la están viendo esta? Perdón, ¿eh? No. Ah, con razón, pues así como. Lo cambié, pero no se las proyecté. A ver, ahora sí. no, pues sí. 23.3. 23.3 gramos de zinc. La respuesta correcta es el inciso A. Bueno. Vamos a la siguiente. Dice, una piedra de 12 kilogramos de masa. Acuérdense que ya en la clase anterior vimos que masa y peso no es lo mismo. ¿Se acuerdan? Sí. Masa es una cosa y el Peso es la peso es la fuerza. fuerza que ejerce la gravedad sobre esa masa. ¿Sale? Que lo atrae hacia el suelo. Entonces dice, una piedra de 12 kilogramos de masa se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 17.16 metros sobre segundo y alcanza una altura máxima de 12 metros. ¿Cuál es la energía potencial en joules y el punto más alto? Fíjense que me da tantísimo coraje que no tenga mi internet bien porque me fascina esto y me encantaría hacerles como todas las operaciones, aunque de repente siento que los mareo más, pero bueno. Aquí la gravedad cabe señalar que funciona en sentido contrario, puesto que la piedra va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo, ¿sale? La energía potencial se tiene que multiplicar la masa, que son 12 kilogramos, por la gravedad, que normalmente la tomamos como 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y la altura, y así nos da la energía potencial. Si multiplicamos entonces 12 kilos, ¿sale? La velocidad inicial no tiene nada que ver. 12 kilogramos
por 15 por 9.8 nos da un total de 1765.8 y se expresa en joules, joules. Profe, ¿por qué la velocidad no la toman en cuenta? Porque como su energía se tendría que tomar en cuenta para la energía cinética. La energía potencial es de la posición, o sea, su energía es la misma cuando la tienes en la mano, ¿sale? Que cuando la avientas, se detiene quizá una milésima de segundo para cambiar la dirección. Entonces no le afecta para nada la velocidad. Si yo quisiera saber cuál es su energía cinética, que es la del movimiento, entonces sí tomamos en cuenta la velocidad. No sé si me expliqué. Sí. ¿Sí? Un carro tiene una energía mecánica, ¿va? Si está detenido, está en una posición. Eso es lo que le da la energía potencial. Toda su energía mecánica está en la posición. Cuando empieza a acelerar, esa energía toda potencial va transformándose a energía cinética porque se empieza a poner en movimiento. Como aquí no está en movimiento, no estamos hablando del movimiento de la piedra, andamos buscando la energía potencial, no le afecta en nada si hay o no velocidad, pues. Ah, ok. ¿Ya me expliqué? Ya, más o menos, sí. Muy bien. Sí, pero no entendí. Muy bien. Dice, ¿cuánta energía cinética? Fíjate, aquí ya nos habla de la energía cinética, que es la del movimiento. ¿Con cuánta energía cinética parte aproximadamente una canica de vidrio de 5 gramos de masa que es lanzada de entre los dedos de un niño a una velocidad de 2 kilómetros por hora? ¿Sí? Fíjate, un poquito de la derecha, cuando estás jalando el arco hacia atrás, no está en movimiento la flecha, ¿sale? Pero tiene una energía potencial porque ahí está acumulando energía. Cuando la sueltas, se transforma en energía cinética. ¿Sale? Pero sería, bueno, ok. Digo, también la piedra no tiene energía como el ejemplo que nos dijo del carro. Ajá. Porque tiene toda su energía potencial, ¿sale? Pero cuando ya la vas a poner en movimiento, cuando se empieza a poner en movimiento, entonces ya es energía cinética, y eso es lo que nos está preguntando ahorita. Para encontrar la fórmula de la energía cinética, disculpen la letra, pero estoy a pulso haciendo esto. ¿Cómo calculamos esto? Un medio de la masa. Dice que la canica tiene de masa 5 gramos, ¿sale? La mitad serían 2.5, pero la velocidad son 2 kilómetros por hora. Había que cambiarlas a metros porque no estamos hablando de kilogramos, ¿ok? Habría que cambiarla a metro por hora o cambiar los gramos a kilogramos, que serían 0.005 kilogramos. Si lo multiplicamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, lo que nos resulta son 0.01 joules. Esa es su energía cinética. ¿Por qué tendríamos que cambiarlos a kilogramos? Porque la unidad de joules son kilogramo metro cuadrado sobre hora cuadrada. Ok. Ok. Y si lo tenemos en gramos, pues no nos va a dar la cantidad. ¿Cuál es el peso de un bloque de 18 kilogramos expresado en newtons? Acuérdense que el peso se expresa en newtons. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar la masa, en este caso son 18 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que son la gravedad. ¿Sí? Son las unidades de la gravedad. Y si yo multiplico 18 por 9.8 me da un total de 176.4 y son newtons. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso A.
Newton son kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado, perdón. Y aquí está, aquí en el cuadrito morado, aquí donde tengo la flechita, dice que un Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Los joules es cuando el metro se vuelve cuadrado también. Y entonces ya estamos hablando de energía. Un cuerpo que cae libremente. Sí, imagínense que yo tengo algo y lo suelto, no va a flotar, se va a caer. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama gravedad. Dice, un cuerpo que cae libremente tiene velocidad ¿qué? En la altura máxima. Y el valor de la aceleración gravitacional, ¿cuál es? En las expresiones se completa correctamente. Si yo tengo mi teléfono aquí, mayor que 0. ¿cuál es su velocidad? Mayor que 0. Sería mayor que 0. A ver, aquí, ¿alcanzan a ver mi teléfono? Sí. Ok, ¿qué velocidad tiene? ¿Tiene velocidad? Menor a 0. Está estático, está... ¿Cuándo comienza la velocidad? Cuando lo dejo caer. Cuando cae. Crece. ¿Vale? Entonces, en el instante, cuando lo voy a dejar caer, ¿qué velocidad tiene? ¿Cómo empezó otra vez? Menor que 0. Velocidad 0. Es igual a 0. Aquí no tiene velocidad. Igual a 0. Igual a 0. ¿Y la gravedad cuánto vale? 9.8. Correcto. Cuando estamos hablando de un movimiento que es caída libre, la velocidad inicial a la que se mueve el objeto no tiene velocidad, ¿sí? Cuando es caída libre no tiene velocidad. ¿Por qué? Porque está suspendido justo en el momento que lo vas a soltar, está suspendido. A lo mejor se está columpiando de lado, pero la velocidad hacia abajo tiene mucho que ver hacia dónde se va a mover, pues. Cuando tú lo sueltes, sí o sí se va a mover hacia abajo, ¿sale? Entonces, ahí no tiene velocidad vertical. A lo mejor se está moviendo hacia los lados, pero esa velocidad no afecta. Además de Newton, ¿en qué otra unidad internacional puede medirse el peso de Julio? En joules. Perdón, en kilogramos, perdón. Pero se llaman kilogramos fuerza, ¿sí? Lo que nosotros medimos en la báscula, nuestros kilogramos, no estamos midiendo la masa, estamos midiendo la fuerza que hacemos sobre la superficie de la Tierra gracias a la gravedad. Y se miden kilogramos, pero son kilogramos fuerzas o newtons, que son iguales. Los enlaces que mantienen unidos al potasio y al permanganato en el sólido cristalino son en tanto que los enlaces que permiten la unión química del manganeso con el óxido en cada partícula de permanganato son. ¿Cuáles son? Si uno se vuelve positivo y el otro negativo. La 4. Iónicos y covalentes. Porque son los dos. Observen el dibujito de arriba. El enlace iónico hace al sodio positivo y al cloro negativo, ¿va? Pero también son covalentes porque comparten algunos electrones. ¿Ok? ¿En qué parte de la cadena de hidrocarburos se ubica el grupo hidroxilo, OH, en un halcón secundario? En el interior, antecediendo a un átomo de hidrógeno. En el texto se describe que los arqueros templaron el arco en tensión por un instante antes de disparar. Explica qué ley de Newton se utiliza en el instante previo a la salida de la flecha en el tiro. La primera, la segunda o la tercera.
Sería la A, el arco permanece en reposo todo el tiempo al arquero mantenga estrechada la cuerda. Sería la A. Mientras no la suelte no dispara, o sea, no ejerce nada. Así es. Obedece a una fuerza externa y esa es la ley de la inercia. Cuando tú lo jalas, está tenso, pero está jalado por una fuerza externa y ahí se va a quedar. No se va a mover hasta que tú retires. Como hay una tensión, hasta que tú retires la fuerza externa, entonces va a disparar la flecha. Muy bien. ¿Verdad que es bien fácil y bien sencilla la física? Algo. Una fuerza resultante de 200 kilogramos provoca que la velocidad de un cuerpo se incremente de 20 metros sobre segundo a 50 metros sobre segundo en 3 segundos. Nos pregunta cuál es la masa y nos pregunta cuál es la masa y el peso de dicho cuerpo. Son 2,000 kilogramos, esa es la masa, y el peso que se representa con una W son 19,620 newtons. ¿Cuál es el cambio de la energía interna que se produce al hervir 35 gramos de alcohol etílico a presión atmosférica? Si antes de la ebullición ocupaba un volumen de 750 mililitros y al hervir se convierte en 0.023 metros cúbicos de vapor. Recuerda que la presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 105 newtons. No. Por 10 a la 5, perdón. Eso está mal escrito ahí porque está el 5, tendría que ser chiquito, pues. El calor de la vaporización y el alcohol etílico es de 1.04 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. En este caso, la respuesta correcta es la A. 33,740.875 joules. Perdón, me mandaron un mensajito urgente. La número 12 dice, ¿qué fuerza total se aplica a un cuerpo de 7.5 kilogramos para acelerarlo a 2.5 metros sobre segundo cuadrado? ¿Cómo podemos encontrar esto? Hay una fórmula que dice F es igual a masa por aceleración, ¿sí? La masa en este caso es de 7.5 kilogramos. 7.5 por 2.5. Acá me sale 18.75, pero aquí dice que son 12.75. 7.5 por 2.5. Acá me sale diferente, pero aquí dice que es la 1. Y esta es la fórmula de la fuerza. La número 3 dice, partiendo de la fórmula de eficiencia de una máquina térmica dada por Carnot, determina cuál es la eficiencia N en un horno de vulcanización de látex que opera en un rango de 150 grados centígrados a 300 grados centígrados. Aquí tendrías que hacer una división. Divides 350 en 350 y lo multiplicas por 100 y te da 68%. 350 entre 150 igual por 100. No, a mí me da 233. Creo que esos problemas les hacen falta datos, pero bueno, como el peje, tiene otros datos. ¿Cuál es el valor constante de la gravitación universal calculada por Henry Cavendish? 9.8 metros sobre segundo, ¿no? Yes.
En realidad ahí les faltó un cuadrado, porque todo es metros sobre segundo cuadrado para que realmente sea una constante de gravitación universal. Gravedad. Es una aceleración con la que caen los cuerpos, pues. La número 15 dice, el enunciado en cada muestra pura de un compuesto dado, los elementos guardan igual proporción ponderal. Habla la ley de... Acá al lado izquierdo está. Proporciones definidas. En la número 4. La número 16 dice, en un local de juegos electrónicos disponen de un Xbox para bailar al ritmo que se va marcando en la pantalla. Todo el mundo conocemos ese juego, ¿no? Los pasos son registrados en un tapete especial que registra la posición de la persona. El tapete registra energía a los 40 joules aproximadamente. ¿Qué tan alto puede ubicarse un joven de 60 kilogramos de peso? No rebasar el valor de referencia. ¿Qué operación se debe realizar? Inciso A son 70 centímetros y sería la E sobre la MG. Si se toman 1.5 gramos de nitróxido de plata y se disuelven en agua, después se pone en contacto con el cobre y se crea plata que pesa 0.88 gramos. ¿Cuántos moles de plata se obtienen inicialmente y cuántos al final? La respuesta correcta es 0.0088 y 0.0082. La 18 dice, ¿cuál es la masa en gramos de un átomo de plata? 1.79 por 10 a la menos 22, que sería el inciso A. ¿Qué aceleración le producirá una fuerza de 20 newtons a un cuerpo de 10 kilogramos? Fuerza de 20, 200 metros cuadrados sobre segundo, no. 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo se hace esto? Se divide el 20 entre el 10. Es el despeje de la fórmula que les había puesto antes. Era fuerza es igual a masa por aceleración. Como andas buscando la aceleración, entonces sería fuerza entre masa, que serían 20 entre 10, y eso te da la aceleración. ¿Cuál es la masa molecular de los elementos de la cafeína? Si lo sumamos todos serían 194 unidades de masa molecular. Unidades de masa atómica. UMA es unidades de masa atómica. En la primera mitad del siglo XX se usaban los radios de galena cuya composición química era PbS. ¿Qué porcentaje de plomo contiene este mineral? 86.6 gramos. Tendríamos que ver cuál es la fórmula de este compuesto, que son el PbS, y cada uno cuántos moles tiene, cuántos gramos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Un corredor de una pista de 100 metros, en cuanto pasa la meta, no se detiene inmediatamente, generalmente recorre más de 20 metros antes de detenerse, aunque lo quiera hacer. ¿Por qué pasa esto al corredor y cuál es la ley de Newton que lo explica? A ver, díganme. Por inercia forzado a tener para llegar a la meta, la primera ley, no. Es con la que corre al llegar a la meta. Tú vas corriendo y ya llegaste a la meta, ¿por qué no te frenas en seco? Por la rapidez. Pues sí. Por la inercia. Bien. Esa es la ley que nos explica también por qué cuando vamos en el carro y frenamos, nuestro cuerpo se separa enfrente. Y por qué cuando aceleras, tu cuerpo se separa atrás. Es la resistencia, la inercia es la resistencia al cambio de posición, ¿sale? Si tú vas en el camión, por ejemplo, si el camión va a dar vuelta a la izquierda, tu cuerpo se quiere seguir derecho, por eso es que el cuerpo hace esto, se mueve a la derecha. Si vas en el camión, vas a agarrar el tubo, ¿no?
y el camión quiere dar vuelta a la derecha, tu cuerpo se quiere seguir derecho. Por eso es que te mueves hacia el lado contrario, hacia la izquierda. Porque es esa resistencia a querer cambiar de posición. Eso es la inercia. Luisa y Juan son novios. ¡Iu! Ambos tienen 18 años y son de complexión normal. No sé qué le llaman normal. Luisa vive en la Ciudad de México a 2,400 metros de altura y su novio Juan vive en Chachalacas, Veracruz, a nivel del mar. Aproximadamente, ¿cuál es la diferencia de potencial que hay entre ellos dos? No me acuerdo cuál es la diferencia entre el nivel, no me acuerdo cuál es el nivel del mar. Pues son los 2,400. Se supone que el nivel del mar es 0. 2,400 metros sobre el nivel del mar es que, o sea, los 2,400 metros es que está más arriba. El nivel del mar es en 0. Serían los 2,400. La diferencia serían 1,000 kilojoules a 150 kilojoules. Nosotros estamos por debajo del nivel del mar, ¿no? Nosotros estamos por debajo del nivel del mar, correcto. Por eso hace tanto calor en Mexicali y nos ahogamos. Bendito Mexicali. Lo amo. ¿Cuáles de los siguientes pares de fuerza no corresponden con la tercera ley de Newton? Un cañón dispara una bola y esta a su vez destruye el objeto el cual se dirige. Un avión de hélice empuja el aire hacia atrás y el aire empuja el avión hacia adelante. Un caballo jala una carreta, la Tierra ejerce una fuerza igual sobre la carreta. La Tierra atrae a la Luna y este satélite ejerce una atracción igual a la Tierra. ¿Cuál de ellos no pertenece a la tercera ley de Newton? Sería bueno, la del cañón también está interesante, pero... la del avión. Sería la 4, dice, la Tierra atrae a la Luna y este satélite ejerce una fuerza de atracción igual a la Tierra. No puede ser posible. ¿Por qué? Porque las masas son diferentes. Si nosotros nos vamos un poquito a este dibujo, verán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Donde nos habla de la ley de la gravitación universal. Ah, ya me lo pasé. No, era la otra guía. Ah, qué caray, sí es cierto. Sí, donde venían No, los estaba en planetas. esta, ¿no? No, venía en la otra. Era donde venía la ley de Sol y venía como Júpiter moviéndose. Es esta. Ley de la gravitación universal, acá abajo. ¿Sí la ven? Acá. ¿Sí? Sí. Nos dice que para que haya la misma atracción, las masas tendrían que ser iguales. ¿Sí? Si la Tierra tuviera un satélite de su mismo volumen, entonces la ley de atracción entre ellos sería igual. Como la Tierra es mucho más grande que la Luna, la Tierra ejerce mucha más atracción hacia la Luna que la Luna hacia la Tierra. No sé si me expliqué. Sí. No sería igual, pues. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra hacia la Luna es muy grande, porque su masa es muy grande, comparada con la atracción que ejerce la Luna sobre la Tierra, porque su masa es chiquita, comparada con el tamaño de la Tierra. Por eso la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol, porque la masa del Sol es más grande que la de la Tierra. Correcto. Entre más masa tiene, pues más poder tiene, pues. Okay. Muy bien. Entonces aquí dijimos que era la 4. Vamos a la 25. En la siguiente imagen, un niño arrolla a un perro en su bicicleta. ¿Cuál de los siguientes enunciados son correctos? La aceleración con la que se mueve el niño es nula en dirección del movimiento, por lo que justifica por la primera ley de Newton. Al momento de frenar, el piso ejerce una fuerza sobre la bicicleta en el mismo sentido del movimiento de la bicicleta. La fuerza y la aceleración del niño arrojados se efectúa sin dirección y sentido, como establece la segunda ley de Newton. La fuerza que ejerce el niño sobre el aire provoca que este mismo aire reaccione sobre el cuerpo e influye en su desplazamiento. La 3. Uy, yo aplicaba la ley de Newton cuando estaba chiquito, entonces. O sea, cartas te caías. Sí. Todo se te atravesaba y donde quiera te caías. ¿Cómo se les llama a los compuestos del carbono de forma sencilla? Carbono-carbono. ¿Se llaman? Alcanos. Alcanos. Los son más compuestos, ¿no? Así es. Son 2 y 3 átomos diferentes, ¿no? Ajá. Correcto.
A partir de la información del texto Universo Natural, ¿cuáles son los ejemplos de bioelemento primario? Aquí está en el lado izquierdo. ¿Qué es la C? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y azul. Potasio, fósforo y silicio. ¿No es cierto? Y azufre. Entonces es la letra 3. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre. La S es el azufre. La P es el fósforo. Selecciona la opción que contiene la relación existente entre las partes de la figura con el nombre de los elementos que conforman este compuesto. Y la 1, número de moléculas, elementos, el C es elemento, el D es el número de átomos, ¿no? Primero es el número de moléculas. Son 4 moléculas de un elemento, de otro elemento con su número de átomos. Es el dióxido nítrico. Son 4 moléculas de dióxido nítrico. ¿A qué se le denomina astenosfera? Zona superior del manto terrestre, compuesta por materiales silicatados, fundidos o semifundidos. Los continentes flotan sobre esta capa entre 250 y 660 kilómetros de profundidad. Entonces la respuesta correcta es el número 2. La 30 dice, ¿cuáles de los siguientes datos son necesarios conocer para identificar la teoría de la panspermia? Su autor, que es... ¿La 3, la 4 y la 5? Ajá. La 1, la 3 y la 5. Su autor, las esporas y bacterias que dieron origen a la vida llegaron del espacio exterior y el material que dio vida provenía de algún planeta ya habitado. El autor. La 31 dice, relaciona según su postulado de Copérnico o Newton. ¿Quién hizo qué? ¿Sale? Fue el primero en ver las montañas de la Luna, las fases de Venus, los satélites de Júpiter, las manchas y la rotación del Sol y las nubes de estrellas en la Vía Láctea. Fue quien determinó los principios fundamentales de la mecánica celeste que habían sido entrevistos por Galileo y Kepler. Estudió concienzudamente la Luna y afirmó que orbitaba alrededor de la Tierra a una distancia de unas 60 veces el radio terrestre y llegó a la conclusión de que la Tierra era un planeta. Fue el primero que enunció la ley que establece que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses, de las que el Sol es uno de los focos. La 3 es de Copérnico y la 2 es de Newton. La 3. Y aquí terminamos, señoras y señores, nuestra guía número 4. Voy a detener el video para que no se nos haga más pesado, ¿sale?